Hola, muy buenas noches, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión voy a hablar de tres proyectos que para mí son de alto riesgo, más allá del riesgo normal que estoy dispuesto a correr, pero que los tengo catalogados en ese 10% de high risk dentro de mi portafolio. Es un high yield, como dirían, high yield, high risk, alto riesgo, alta rentabilidad. Primero que todo, empecemos con Copy, que acabé de empezar a invertir en él. Solamente he invertido $20 que tenía disponibles en mi billetera de Tron y le metí algo de plata porque me llamó la atención la forma en que lo hacen, la forma en que trabajan, pero también me genera cierta duda la forma en que pueden ser sostenibles a través del tiempo. Les recomiendo que siempre en ese estilo de proyectos inviertan solamente capital de riesgo. Yo lo estoy haciendo y leí el white paper, el cual habla mucho de cómo tradear, cómo hacer cosas, pero me dejó dudas con respecto a lo que realmente puede hacer Copy y lo que realmente está haciendo. No veo unos trades reales en la página, veo unas cifras, veo unos datos y este proyecto viene desde el 2022, de final del 2022, o sea, lleva buen tiempo dando rendimientos, por lo cual pues le aposté algo. No voy a apostarle un dinero muy grande y lo que voy a apostar acá lo voy a dar entre comillas por perdido, y si me gano plata, buenísimo. Pienso retirar los $20 que invertí previamente o el valor inicial que invertí en muy corto tiempo y seguir jugando con la plata de la casa, con house money, como se dice en Estados Unidos. Miren lo que dice el white paper. El white paper habla de cómo funciona el sistema de inteligencia artificial del trader de Copy, cómo son los resultados, cómo son las conclusiones. No me voy a meter en el fondo en el white paper, les recomiendo que lo lean. Hablan en todo lugar, hablan de cómo se generan los resultados, que muestran unas imágenes realmente llamativas. Esta persona que está ahí, ese robot que está ahí, es muy interesante como lo presentan, y todos los pasos para poder uno invertir y poder retirar su dinero. Entonces, cuando uno invierte en la plataforma, entra acá. Primero hay que crear una clave, un usuario con la cuenta de uno, con un email, y va a encontrar al lado izquierdo las monedas que están disponibles para que uno invierta, al lado derecho los trades y los últimos trades de los últimos días que se han regenerado, digamos este valor del 2.34% del día anterior, y en la mitad le dan una contabilidad de cuántas horas, cuántos días para el próximo retiro, para el próximo trade, y todo lo que va pasando. En la mitad encuentran este botón que está para poder retirar el dinero que uno tiene, para identificar los stakes que uno tiene y para colocar o depositar más stakes. Miremos a ver si fuéramos a meter más dinero al proyecto. Cuando los ingreso tengo 24 horas previas para que ellos empiecen a funcionar. Entonces la mínima monto que reciben es de $10 equivalentes en cada una de las monedas, y va a estar congelado este dinero durante 30 días para que dejarlos a ellos funcionar. Entonces, starting from $10, receive profits from Copy activities for 30 business days. Entonces van a generarme utilidad por 30 días. Yo que utilicé como les digo, el Tether de Tron. Acá hubiera puesto el valor mínimo para invertir era de $10. Entonces acá pongo el valor, o el valor en Tether o el valor en dólares, y cómo voy a incrementar o ingresar este dinero a mi cuenta. Estas son las otras monedas que se permite Bitcoin, se permite XRP desde la plataforma de Ripple, de Dogecoin, Litecoin, la moneda Tron. Mire, Tron les permite a partir de 150 trones, o la última es BNB, que está acá en BEP20. Lo mínimo que les reciben es 0.03, que es equivalente más o menos a $7.50, $8 de acuerdo a cómo esté el BNB en su momento. Hay un link de referidos, miremos a ver, yo no lo he utilizado todavía, pongámoslo, saben que lo voy a incluir en la página, y acá hay unos porcentajes, que esto es lo que me levanta mi alertas del proyecto, porque cuando uno tiene unos porcentajes de comisión a los referidos, genera cierta duda de lo que pasa. Cuando es un porcentaje tan alto, están dando mucha plata, pero bueno, es parte del proyecto.
Este es Copy, copy.ai. Voy a poner la descripción del proyecto, el link en la descripción. Y si quieren participar en el proyecto, más que bienvenidos. Utilicen mi link si me hacen el favor. Me serviría mucho para aumentar los ingresos del canal y poder soportar todo este trabajo que hago en mi proyecto de ser un youtuber de verdad que traiga buenas cosas. El siguiente proyecto es Payplan24, que les voy a mostrar. El proyecto tiene un total trading volume de $6.332.000. Esto es una locura, la cantidad de plata que tienen. Lo que ellos hablan es que hacen un trading de alta frecuencia con en este momento 2.900 usuarios en línea que hubo hoy. Hay 3.600 usuarios ya inscritos y más de 6.536 transacciones diarias. El proyecto igual les muestra los niveles de Bitcoin, de Ethereum, de BNB, XRP, Lina. Pues es información más que todo. En la mitad van a encontrar cómo invertir. Les voy a mostrar cómo se hace, cómo se pone a tradear. Yo tengo en este momento $111.22 y vamos a ponerlo a tradear en este preciso instante. Lo que voy a hacer es $101.22 y voy a hacer una cosa. Voy a coger de estos $111.22, voy a coger $11, los vamos a retirar, vamos a invertir $100.22 y estos $11 los voy a meter en Copy. Acá lo voy a hacer en línea. Entonces ya quedaron invertidos los $100 y voy a pedirle al proyecto, vamos a ver si lo puedo mover para acá, en este punto. Aquí está la billetera, la parte de abajo, y voy a ver es acá en las rayitas. Acá está cómo puedo hacer recargas, cómo puedo hacer withdrawals, cómo puedo ver las estadísticas. Este es el plan Zero Plan, Investment Plan. Es el plan para el plan de referidos, que también genera esa alerta roja, esas banderas rojas, porque son muy altos el nivel de comisión para las personas que tienen referidos. Vamos a pedir withdraw y ellos ya tienen grabados mi billetera. Vamos a decirles que me giren los $11 disponibles. Me van a girar una comisión, me van a cobrar una comisión de 43 centavos sobre esos dólares. Y vamos a poner el código Security Code, que yo ya me lo sé, y tengo un código de doble verificación que lo tengo amarrado a mi celular en la aplicación de Google. Entonces vamos a incluir este valor y voy a tener este dinero disponible para enviarlo a Copy. Apenas me llegue este valor, lo voy a tener disponible en mi Tron. Vamos a ver esta billetera de Tron. Creo que no tengo mayor cosa. Vamos a meter la clave y miren, ya este dinero no lo tenía disponible hace nada, lo tengo ahora disponible. Lo que vamos a hacer es meternos en Copy y vamos a hacer una inversión de esos $11. Vamos a meterlos y fíjense que voy moviendo de un lado a otro, voy generando cómo incrementar mi posición. Perdón, acá son estos $11, 11 USDT en Tether. Stake Copy AI Trader me va a dar una dirección para recibir el dinero. La copio y la pego en mi transferencia de Tron. Vamos a hacer ese retiro de Tron. Send, vamos a pegarla acá. Next, a girar los $11 que necesitamos retirar, 11 USDT, perdón, y vamos a enviarlo. Vamos a firmar la operación y en Copy en cualquier momento me va a aparecer. Mientras que vemos que funciona, vamos a pasar al otro proyecto donde estoy invertido, que también estos les recuerdo que son proyectos Degen, que son de más alto riesgo, pero que me tienen generando muy buenas rentabilidades y por lo cual estoy como contento. Con mucho cuidado, con mucha precaución, pero que me está yendo bien. Tengo ya conectada mi billetera. Nebula Miners es un proyecto de Bitcoin mining en Etiopía. Este proyecto ha generado buena rentabilidad. Llevo 2 meses invertido desde el 23 de mayo más o menos. Me está generando el 1.8% diario el proyecto. Y en este momento ya sobrepasó los $100.000 invertidos, estuvo muy trancado alrededor de los $50 y $40.000, ya está en los $122.000, ya han retirado $38.000 de utilidades. El proyecto tiene un mining report diario
que se puede ver acá. Vamos a verlo, todo lo semanal, no es diario, es semanal, es un mining report que, como ven, va mostrando cuáles son las utilidades del proyecto día a día. Y a ver si lo podemos abrir. Ya lo está abriendo. Esta es la última semana, la semana del 2 de agosto. Esta es la utilidad. Se han logrado, según el proyecto, recibir 16 bitcoins, lo cual genera una utilidad para repartirle a los tenedores de los NFTs de $198.195 de utilidad. Esto es lo que dice el proyecto, esto es lo que está mostrando en las gráficas. Las imágenes pues están de todo el proceso de Bitcoin mining. Yo no conozco mucho de esto, yo lo que hago es creer lo que tienen con algo de duda con respecto a ese valor tan grande del 1.8% y también con respecto al 6% de comisión que pagan a los referidos. El proceso de referidos creo que es del 5% actualmente, no es del 6%, es del 5% que pagan si utilizan mi código o el código de cualquiera de los usuarios. Yo que he hecho últimamente, acá les voy a mostrar, tengo los NFTs que tengo disponibles, tengo $255, 200, ya se me olvida, son 90, son $245 si no estoy mal, y acá están las operaciones que he ido haciendo, los retiros que he ido haciendo, de todos los retiros que he ido haciendo día tras día, o cada 2 o 3 días hago retiros o hago un restaking de mi plata y la incluyo en el proyecto también. Entonces esto me genera unas utilidades llamativas, interesantes, que me van a permitir aumentar mi posición y recuperar algunas pérdidas que he tenido en otros proyectos. Lo que pasa es que lo que he ido haciendo es retirar la plata. Ya llegué a un punto en el que acá no voy a aumentar mi posición, pero sí la puedo aumentar, digamos, en Qopi, porque tengo, vamos a ver qué posición tengo en este momento, a ver si ya aparecieron los $11. Todavía no aparecen, no sé, your stakes. Vamos a poner una actualización de la página, a ver si aparecieron. Y todavía no me han aparecido. Miremos en Tron a ver si salió el dinero, y si no, ay, qué susto, que habrá pasado. Miren, está acá y algo pasó y no me la retiró. Tendré que ver al final del video a ver qué fue lo que sucedió, qué es lo que está pasando con la página, porque aparece esta señal roja que me genera algo de dudas, y tendré que mirarlo con más calma a ver qué es lo que pasa. Miremos a ver si se ve la información. Miren, está en este momento confirmando la operación de los $11, confirming, y esperemos a ver cuánto se tarda en llegar el dinero acá. De pronto pondré un comentario en el video para decirles qué fue lo que pasó. En resumen, tengo Qopi, Payplan24 y Nebula Miners que me están generando. Primero que todo, Qopi generó 2,34% diario. Vamos a ver los detalles de los últimos 3 a ver si se ven acá. Espicha el botón que no ve. Metámonos acá, metamos los stakes. Vamos a ver los stakes que tengo, vamos a ver los detalles. Llevo 2 días generando rendimientos. De $20 he generado 74 centavos. Esto significa 3,73%, y acá están los resultados ya descontadas las comisiones, como vamos la gráfica acá, descontada los fees. Voy generando plata, que no es mucho, pero son $20. Si tuviera mucho más, que lo que quería era ensayarlo. Ahora lo que puedo hacer es aumentar mi posición con cada ingreso adicional que tenga, aumentarla para tener unos $300, $400 acá metidos que me generen plata suficiente para estar tranquilo en otros proyectos, estar reinvirtiendo, o lo que también he querido hacer, que es cambiarme a tener más bitcoins, más XRP, y comprar en diferentes puntos para ir acumulando y acumulando. Esa es parte de mi estrategia. La estrategia es acumular Bitcoin esperando el halving del próximo año, que se estima que sea en abril del próximo año. Este es Qopi. Payplan me está generando 0.3% cada 6 horas. Si yo lo activo, me genera, pues lo alcanzo a activar 3 veces, me genera 0.9% diario. Este es un proyecto que me genera más dudas, pero que está generando buenas rentabilidades. Puede ser Ponzi, puede no ser Ponzi, no tengo ni idea. Ustedes tendrán que analizarlo en su momento, pero yo estoy aquí invertido con muy poca plata, $100. Y el último que hablé es Nebula Miners, que tiene una rentabilidad del 1.8% diario. También genera dudas por el porcentaje tan alto, por los fees de comisión de referidos tan altos, pero que fíjense que yo tampoco le he hecho una campaña muy fuerte para los referidos, pero sí he disfrutado
los ingresos de esta plata que me generan una rentabilidad muy positiva, que me ayudan a solidificar mi proyecto de llegar a los $7.500 al final de un mes. No sé cuánto tiempo tardaría en hacerlo, puede ser un año, pueden ser dos, puede ser menos. Si sigo ahorrando y invirtiendo en este estilo de proyectos, en unos de menos riesgo o en estos que son de más riesgo, o en CDTs o en otro estilo de cosas al estilo de la traditional finance, pues buenísimo. Pero pues parte de la idea es tener libertad financiera y poderla compartir con ustedes esta información, poder compartir con ustedes más datos del mundo DeFi, más información sobre criptomonedas, y acá estoy para aclarar cualquier duda que tengan. Recuerden, esto no es considerado asesoría financiera, debe ser considerado solamente como mi experiencia y mi recorrido alrededor de las criptomonedas. Soy CryptoBernie y les doy las gracias por estar acá. Muy buenas noches.